Bueno, chicos, vamos a la 1.11, la traducción del lenguaje coloquial al algebraico, que es la parte 2. Él comprende, acuérdense que es lo único que ustedes va a tener ahí, que en este caso dice las situaciones de distancia, velocidad y tiempo expresadas en lenguaje coloquial también se pueden traducir al lenguaje algebraico. Y esta parte es un poquito de cinemática que se ve en ciencia. Distancia igual velocidad por tiempo. Tiempo igual distancia entre velocidad y velocidad igual distancia entre tiempo. Entonces, de acuerdo a eso, los ejercicios del resuelve tienen que ver con ese tipo de fórmulas. Entonces, veamos la primera. Dice, si se camina a metros en 8 minutos, ¿cuál es la velocidad por minuto? Entonces, aquí nos enfocamos en este caso de la velocidad. Esa es la pregunta. Entonces mi incógnita para empezar es velocidad. Eso es lo que voy a tener. Entonces lo que me da, dice que si se camina a metros, ¿qué sería eso? Eso es la distancia. Entonces sería A. En otro caso, bueno, me dice en 8 minutos. Entonces en este también yo voy a identificar que el tiempo es 8 minutos. Eso es lo que tengo. De acuerdo a eso, entonces nosotros tenemos que la velocidad es la que estamos buscando. En este caso, aplicamos nada más la fórmula velocidad, distancia entre tiempo. Entonces, hacemos aquí la sustitución nada más y la velocidad va a ser igual. La distancia la tenemos que sería A y el tiempo que sería 8. Entonces, sería A entre 8 metros sobre minutos. Y esa sería mi respuesta que yo tendría para este caso. Veamos en el siguiente, me dice, María recorre X metros con una velocidad de 60 metros por minuto. ¿Cuánto tiempo caminó María? Entonces aquí me pregunta el tiempo. Entonces el tiempo yo lo identifico de esa manera, el tiempo es ahí. Y los datos que me da, María recorre X metros. ¿Qué es eso? Simplemente es la distancia. Entonces X metros. Y con una velocidad de 60 metros por minuto. Entonces la velocidad es 60. Entonces buscamos allá que la fórmula que nosotros tenemos que emplear para buscar el tiempo sería, tiempo es la distancia entre velocidad. Entonces hacemos la sustitución y me queda que ya tenemos la distancia que sería X y la velocidad son 60. Entonces aquí le agregamos las unidades y al final como me queda que es tiempo, yo tendría solamente en minutos. Eso es lo que voy a tener siempre. Veamos el siguiente, el número 3. El 3, el 4 y el 5. Vale. Entonces veamos aquí. Me dice en este caso que si Juan toma un autobús de su casa a un parque ecológico y su viaje dura X horas a una velocidad de 60 kilómetros por hora, ¿qué distancia hay de su casa al parque? Entonces siempre nos enfocamos en la pregunta. Entonces lo que me están preguntando es la distancia. Eso es lo que me pregunta. La distancia es mi incógnita en este caso. Los datos me dice, si viaja X horas, entonces el tiempo me están dando ahí. Son X horas. Eso es lo que me dice. A una velocidad, la velocidad es 60 kilómetros por hora. Entonces aquí, como estamos buscando distancia, ¿qué es lo que vamos a aplicar? La distancia en este caso sería velocidad por el tiempo. Entonces aquí me va a quedar la distancia es igual, la velocidad ya la tenemos que es 60 y el tiempo que en este caso sería X. Entonces la distancia es 60 por X. Kilómetros sería aquí. Solamente así. Entonces ahí tenemos el ejercicio. Y eso es lo que hay que ir identificando en estos casos. Ahora tenemos en el siguiente. Dice el número 4. Si José anda en una silla de ruedas y recorre B kilómetros en 2 horas, ¿cuál es su velocidad? La incógnita en este caso sería velocidad. Los datos que me da, dice que recorre
Entonces esto sería distancia. La distancia es B, kilómetros. Y el tiempo, ya me lo da también, serían 2 horas. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos prácticamente la fórmula de velocidad, que sería en este caso distancia sobre tiempo. Entonces yo tendría que la velocidad es igual. La distancia, ya me la dan, que es B, y me dice que en el tiempo son 2. Entonces aquí yo voy a tener kilómetros por hora. Kilómetros sobre hora. Y ahí tendría el ejercicio. Entonces eso es lo principal que tienen que enfocarse en la parte de la pregunta. Vale, veamos el número 5, el último. A ver el espacio aquí. Entonces me dice, fíjense bien aquí, me dice en este caso el número 5, que para trasladarse de la casa a la universidad, Beatriz camina por X minutos con una velocidad de 30 metros por minuto. Y luego corre por Y minutos con una velocidad de 90 metros por minuto. Entonces, aquí, el literal A, ¿cuál es el tiempo total del recorrido? Entonces, el tiempo en este caso es la incógnita. Entonces, el tiempo es el que voy a buscar. Los datos que me dan, en este caso, yo voy a tener, porque me pregunta el tiempo. Entonces, como solo me pregunta el tiempo, en este caso no voy a emplear una fórmula de las que estamos utilizando del 1 al 4, los ejercicios, sino que en el tiempo aquí simplemente sería el desplazamiento que hace en ambas oportunidades, porque me dice para trasladarse de la casa a la universidad, Beatriz camina por X minutos y me da la velocidad y luego corre por Y minutos. Entonces ahí me da dos momentos. Entonces en el tiempo, que lo que se va a tardar es simplemente X más Y minutos. Eso es lo que se tarda para trasladarse, porque en un momento X caminó y en un momento Y corrió. Igual en el literal B, entonces me dice, ¿cuál es la distancia? Entonces aquí tampoco voy a emplear una de las fórmulas. Entonces yo tengo que la distancia en este caso sería que cuando caminó, ella tenía una velocidad de 30 metros por minuto. Y cuando empezó a correr, tenía una velocidad de 90 metros por minuto. Entonces la distancia simplemente va a ser que yo voy a tener 30 por el tiempo que caminó, más la velocidad, que en este caso sería los 90, porque eran 90 metros por minuto, por el tiempo que corrió. Entonces esos serían los dos casos que se tendrían aquí en este problema. Resuelva por favor la página 66 del libro de ejercicios que corresponde precisamente a este tema. Gracias.